Taba Networks presenta. Pues muy felices de arrancar el episodio número 9 de Rompiéndola, donde estamos invitando voces expertas a generar diálogos alrededor de cómo romperla en la vida y en el mundo de los negocios. Y saludo, así como fue nombrado y bautizado en el capítulo 8, a Oscar El Roto Tavares. Oscar, bienvenido. Muy contento, amigo, de estar contigo. Esa entrada fenomenal, esa presentación que me das, yo creo que ya se va a quedar para la eternidad. Y bueno, una presentación digna. Eternidad porque va a estar... Es estelar. Vamos a estar en línea hasta que internet desaparezca, ¿no? O hasta que alguien diga, rompiéndola, ya no lo queremos y lo vamos a boicotear. Exactamente. Pues muy contento, Alex, en este episodio número 9, donde hoy vamos a tratar un tema súper interesante que es liderazgo. Te pregunto yo a ti, Alex, para ti, ¿qué es el liderazgo? No, la famosa pregunta, ¿qué es el liderazgo? Tantas definiciones de académicos que surgen por ahí. Y hay una que me encanta del ya fallecido y difunto, pues si ya falleció, pues está difunto, ¿no? El ya fallecido doctor Stephen Covey, que decía, liderazgo es la capacidad de hacerles ver a otros su valía de una forma tan consistente que ellos llegan a verlo por sí mismos. Es decir, esta capacidad que tiene una persona de afirmar a otro, de empoderar a otro y de llevarlo a que se vea como realmente es, asumiendo que no nos vemos como realmente somos, sino como creemos que somos y generalmente nos vemos en una dimensión más baja, ¿no? Entonces, me gusta esa definición. Ya al ratito con nuestro invitado rebotaré la definición que de manera personal he desarrollado con el tema del liderazgo. Pero finalmente me hace mucho sentido y se me hace, sí tiene una parte súper romántica porque es afirmar a la gente y una parte medular que es desarrollarles sus máximas capacidades. Esta persona debe de tener ese ojo para realmente ver en esa persona el don de todas las habilidades que pueda llegar que tiene, para acomodarlo en una pieza de ajedrez, por decirlo así, sacar sus mayores virtudes y potencializarlo. Muchas veces también ese líder tiene una gran tarea que es de motivar a esa persona que incluso ni siquiera él sabe los dones que tiene. Exacto. Pero ¿qué tantas más cosas, Alex, debería de tener una persona que es líder? Mira, tocaste el ejemplo extraordinario del tablero de ajedrez, porque efectivamente cada pieza es distinto y no le puedes exigir el desempeño a un peón que al de una torre. Y la torre está diseñada para moverse de una manera tremenda y el peón no, pero cada uno tiene una función y un rol, pero también muchos ajedrecistas que no son tan hábiles subutilizan piezas, subutilizan las torres, no son tan fáciles de sacar, tan fáciles de mover y de repente son piezas muy valiosas con mucho potencial que uno no maximiza. Entonces debe tener visión, debe ser estratégico, debe tener la capacidad de ver en la gente, sí, pero sobre todo de interesarse en la gente. Si no te interesas en la gente, no puedes ver algo más. Descríbeme esa parte de interesarte. O sea, ¿interesarte en qué? Interesarte en que dé su aportación más significativa. Interesarte en que desarrolle todas sus habilidades. Y que todo alineado a un gran propósito, definitivamente. Y entonces vienen listados tremendos que encontramos en libros, en internet, en expositores, de todo lo que tiene que ser un líder, que debe inspirar confianza, que debe ser visionario, que debe ser estratégico, que debe ejecutar, que debe ser paciente, que debe ser tolerante a la frustración, que debe saber escuchar, que debe tener empatía, habilidades sociales, inteligencia emocional. No, bueno, verdaderamente pareciera, es una bola de nieve enorme, ¿no? Te aventaste el rap del liderazgo. El rap del liderazgo, nada más hay que musicalizarlo y listo. Pues ya en los efectos ya tienen los chicos que hacer. Que le pongan efectos, mi estimado Abraham. Y como bien dices, la toma de decisiones, si te equivocas como líder, tienes que lidiar con esa frustración. Dentro de tu experiencia en esa parte como líder, en un resumen cuántico como lo acabas de describir ahorita, debe de tener muchísimas fortalezas y virtudes. ¿Cuál crees que es la de mayor peso para un líder?
De todo esto que nos acabas de decir, que ya hasta se nos olvidó, que lo van a tener que repetir N veces, pero de todo eso, ¿cuál tú crees que sea la mayor fortaleza de un líder? Dentro de tu experiencia. La capacidad de inspirar confianza hacia un propósito trascendente. Ok. Capacidad de inspirar confianza entre ellos y hacia su persona para un propósito trascendente. Para mí esa es la cualidad más importante. No inspirar confianza solamente hacia su ser, sino hacia un propósito que nos conviene a Eso todos. me imagino que ayuda mucho para llevar a este grupo de personas, este líder, para un objetivo en común, ¿no? Exactamente. Si no hay confianza, lo demás no importa. Si no hay seguidores, no hay líder, ¿no? Ok. Y finalmente hay muchas personas que no son capaces de inspirar esa confianza, entendiendo que los seguidores trabajan con el líder, no para el líder. Que esos ya son jefes, ¿no? Que esos finalmente Que es el que te latiguea y te dice hazlo y no ni siquiera se interesa en realmente de qué depende o qué es lo que tiene que hacer la persona que se encargue de ese rol, como bien lo dices, en una pieza de ajedrez, el saber qué es lo que tiene que hacer. No se interesa en conocer sus habilidades, él solamente quiere el resultado. Si quema o no quema a la gente, él no le interesa. Ese no es un buen líder, es obvio. Ese es un jefe o qué etiqueta le pondrías a una persona un así? jefe capataz o el famoso liderazgo autoritario, en donde le importa el resultado y no le interesa para nada a la persona. Ya. Manejar la dualidad, resultado y persona, pues termina siendo el equilibrio de un líder. Y Súper. ahora yo te la pregunto, Oscar, antes de presentar a nuestro invitado. ¿Un líder es hecho por es circunstancial o es una decisión? O sea, las circunstancias te obligan a ser líder o eliges ser líder. ¿Qué piensas? Bueno, en mi caso, particularmente, a mí me tocó que la vida me llevara a ser líder, O sea, tú no a tomar querías. el liderazgo. Pues es que como dueño de empresa tienes que tomar el liderazgo, quieras o no quieras. Tú comentaste algo detrás de cámaras muy interesante, ¿no? A mí dentro de todo lo que hago yo en mis empresas, a mí me gusta dar mucho capacitación. Me gusta tanto que me responsabilizo tanto que tengo que estar estudiando, ¿no? Tengo que estar preparándome, tengo que conocer el perfil de las personas, sus empresas, para que cuando yo hable con ellos conecte y ahí tengo una cierta parte de liderazgo en llevar a todo ese grupo a que, digamos, que se certifique o que genere negocios. En la empresa, el líder toma muchísimas responsabilidades, manejar equipos, la frustración, toma de decisiones. Qué bonito sería que le dijera yo a alguien, oye, toma, ¿no? Toma esta parte de tomar decisiones financieras, por ejemplo. Eso lo tengo que hacer yo. Entonces, la vida te lleva a que tú seas líder. Te exige a que seas líder. Pero muchas veces esta parte de los errores que vas teniendo en el día a día, en esa parte de ese liderazgo y cosas que desconoces, yo me pregunté muchas veces, y de hecho me lo sigo preguntando. Y detrás de cámaras hasta incluso ya quería que empezáramos con este gran tema, con nuestro experto. ¿Qué tiene que hacer uno para no equivocarse? ¿Hay algún curso de liderazgo? O si con un curso ya eres líder, O si porque con un curso el eres mito líder. de que no, tómate este curso ya vas a ser líder, cosa que no creo, ¿no? Yo doy Sí, cursos sí, de sí. liderazgo, pero no puedo prometer que en un curso de 16 horas vas a ser líder, ¿no? Y tienes que tener, como tú bien dices, o sea, muchas habilidades. Que como nos lo habíamos platicado en el capítulo anterior, que está muy bueno, les recomiendo que lo vean la parte de Vinimos a Triunfar, lo que nos dijo esta Kareli, pues que tú tienes que hacer la tarea. Y hay habilidades que dices tú, yo no tengo todas las habilidades de un líder. Pues sí, pero tienes que ponerte a estudiar, a investigar, a capacitarte para ser consciente de que eres líder y que tienes que hacer diferentes cosas. Ok, entonces la vida te impulsa, te exige ser líder. En el caso mío, sí. Al final tienes que decidir si tomas ese cargo o no. Si no lo tomas, terminas siendo un jefe o un capataz. Si lo tomas, si lo abrazas, te das cuenta que tienes un montón de desafíos, de crecimiento, y te tienes que capacitar, hacerte consciente de ello y trabajarlo. Fíjate, ¿no? que justamente en esa parte de tomar ya la batuta, me di a la tarea de investigar y me di cuenta que los perfiles de las personas son diferentes. Un amigo mío que tiene una empresa me dijo, es que tenía él un checklist de personas que lo llenaban y te decían que con base a los colores era el tipo de personalidad y que con base a un tipo de color tú tenías que dirigirte a esa persona y que si estaba capacitada o no capacitada.
Con esto lo que te digo es que tienes que empezarte a desarrollar ciertas habilidades que incluso intrínsecamente las vas adquiriendo para generar el resultado que quieres al final como líder. Llevar ese cúmulo de gente con un objetivo que es pues sacar el barco adelante, ¿no? Entonces, Sacar el barco adelante y de eso, y que nadie se ahogue, ¿no? y de eso, pues, siguen saliendo cosas. Por eso es que es muy importante el decir, alguien por ahí va a decir, oye, ¿y cómo aprendemos a ser líderes? ¿O qué tenemos que hacer para ser líderes? Pues por eso tenemos a nuestro experto el día de hoy, mi querido Oscar. Y damos la bienvenida a Rompiendo la capítulo 9 a Joel Maldonado, socio fundador de Academia. Joel, un gusto tenerte. Muchas gracias, qué gusto que me hayan invitado. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Oscar. No, un gusto que ya tenemos 2 venezolanos. 2 venezolanos. Estamos a punto de cambiar el nombre de Rompiéndola a Rompiéndola con venezolanos. Muy bien. Y tenemos una muy bonita vibra con los venezolanos. Sí. ¿eh? Y yo orgullosamente puedo decir que tengo las 2 nacionalidades, también me considero mexicano. Tengo 20 años acá, tengo 19 años casado con una mexicana. Así que, ¿cómo no considerar? Te vamos a hacer la prueba, te vamos a llevar a los tacos y a ver si es cierto Pues, que comes todavía, picante. eso ya es un La reto. salsa y la forma de agarrar el taco es la... No creo que pase, honestamente. Pero bueno, trabajaré duro para el tema. Súper. Joel, Sí. ¿qué piensas de lo que estábamos conversando? ¿Es tu tema? ¿Es en lo que te especializas? ¿Es lo que te apasiona? Algunos Sí. comentarios de la reflexión que estábamos teniendo. Me llamó la atención lo que habías comentado al inicio sobre que hay tantos temas sobre el liderazgo. Se ha escrito tanto sobre el liderazgo. De hecho, hay liderazgo disruptivo, liderazgo situacional, liderazgo por valores, liderazgo causativo, liderazgo según Saibaba, liderazgo según Gandhi, liderazgo según Dellinger. O sea, hay tanto tema que esto es una opinión personal, que Sí. en los temas donde todo el mundo sabe qué es donde a veces pueden existir más malos entendidos. No sé si me Ok, explico. sí, claro. Todo el Muchas mundo- opiniones. Muchas opiniones, y en esas opiniones hay muchos datos falsos, hay mucha información que suena verdad, pero no es tan verdad. Entonces, sí, es complejo uno decir cuáles son los datos correctos Sí. sobre el liderazgo. ¿Qué es verdad sobre el liderazgo cuando hay tanta información? Porque igual el amor, ¿no? Todo el mundo sabe qué es el amor, pero hay una crisis de amor. Todo el mundo dice que lo entiende y nadie lo vive. Y así pasa en las organizaciones. Sí. Todos los jefes saben qué es liderazgo, pero ¿a poco no hay crisis en el liderazgo? ¿No? Hay una Sí. crisis tangible dentro del liderazgo. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema que todo el mundo sabe qué es, pero hija, ser líder ya es otro cuento. Así. Ok. Tu definición de liderazgo, Joel, ¿cuál sería? Híjole, mira, me gusta más usar el término liderazgo ejecutivo. Ok. ¿No? Y para mí es ganar la disposición, que el ejecutivo gane la disposición de sus colaboradores en dar lo mejor de sí, Ok. en pro de un objetivo que es pro supervivencia para la organización. Sí. ¿No? Para explicar dar un contexto mejor sobre esta definición, por supuesto existe la autoridad, pero en liderazgo la disposición siempre va a estar por encima de la autoridad. Ganar disposición siempre va a estar por encima de la autoridad. Y tal vez un jefe dice, pues yo tengo disposición de mi gente, por eso les pago, ¿no? No, tienes gente disponible. Pero ganar la disposición es que ellos de forma autodeterminada, con una convicción real, den lo mejor de sí en pro de las metas y objetivos que le va a dar mayor supervivencia a la ¿Y eso cómo se logra? Ok, No, entonces eso, te voy a porque- citar a uno de mis cursos. Es como comprarles el corazón, o sea, o ganarlos en el corazón finalmente, ¿no? Claro, es una influencia. Siempre se ha dicho que el liderazgo es influir, pero influir siempre estamos influyendo, positivamente, negativamente. Así Ya. que decir que el liderazgo es influir, para mí sería una definición incompleta. Entonces, Ujú. ¿influir para qué? Claro. Influir para ganar esa Sí, disposición. no hay ser humano que no influya en otro. Así es. Y básicamente, cuando hablo de esto, de la autoridad y la disposición, hay cosas que tú vas a hacer como ejecutivo donde entra la autoridad. Vas a dar una orden en el cambio de un proceso. Vas a dar una orden en cuanto se reclute a ciertas vacantes, ¿sí? Pero el hecho de que estos colaboradores se comprometan a esas órdenes, eso sería parte del liderazgo también.
Porque lo puedes hacer de una forma coactiva o puedes ganar la disposición de ellos a creer lo mejor de sí y que estén comprometidos a dar un buen resultado. No sé si... Sí, no, por ahí súper vamos. claro y además muy inspirante el cómo ganar la disposición, donde que la gente obedezca, pues termina siendo hasta relativamente sencillo. Claro. Pero hacerlos que estén dispuestos es muy fuerte. Entonces, de esta definición que alguna vez escuché de alguien que decía liderazgo es hacer que otros hagan, Ujú. ¿qué piensas tú? Bueno, yo no estoy peleado con esa definición, y más si eres un ejecutivo. No estoy peleado, al contrario, estoy completamente de acuerdo con esa definición. Porque ¿cuál es la esencia de un ejecutivo? ¿Cuál es la esencia de un líder? Avanzar en pro de los objetivos de la organización. Ya. Pero para avanzar hay dos áreas que debemos diferenciar muy bien. Una cosa es dirigir, otra cosa es hacer. Dirigir y hacer no son lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Cuando hay un malentendido en este tema, específicamente en la dirección del personal, comienzan los líderes o los jefes a hacer y le quitan el sabor más importante del puesto a quienes dirigen, porque ellos toman la decisión, ellos hacen, ellos se meten, aplican un poco de micromanagement. Y eso no es valioso para nadie, terminan siendo casi operativos. Ya. En cambio, cuando estás en el concepto de dirigir, ya estás pensando en lo que habías comentado anteriormente, estás pensando en desarrollar el personal, estás pensando en organización, estás pensando en establecer indicadores o estadísticas de desempeño, estás pensando en promover los propósitos de la organización. Planeas más. Estás planeando establecer a la gente a que pueda por sí misma dar los resultados óptimos sin que a ti te estén preguntando si mueven el pie izquierdo, si mueven el pie derecho, que dónde guardan la paquetería que llegó, si en la oficina A, en la oficina B, o hasta las preguntas. Yo he visto casos de clientes donde en su oficina o su despacho le hacen fila para preguntarles cosas que ellos deberían saber de su propio puesto. Y esto es la gran pregunta. ¿Eres un líder que diriges o eres un líder que haces? ¿No? Para No, pero aunque si eres un hacedor, entonces yo no podría decir que eres un líder. O sea, podrías ser el mejor hacedor, Así es. el mejor, y de ahí sale la microgerencia de extraordinarios hacedores que quieren asegurar que los demás lo hagan tal cual. Al final no delegas, ¿no? Pero al final terminan siendo más tipo supervisores Así es. que este rol tan inspirante y tan completo que nos planteas de líder. No, y también a veces hay que ponerse en los zapatos de estos hacedores. Tal vez los jefes se han sentido traicionados, ¿no? Se han sentido que les han defraudado porque dan una orden y hacen otra, ¿no? ¿Ya te ha pasado, Oscar? A ver, no, sincerémonos. Sí. Señálalo. Si hay alguien en cabina que ha sido, señálalo. Exactamente. O hay incumplimientos, o se equivoca en un proceso y hay pérdidas. Y entonces esos son como pequeñas piedras que se van sumando en un saco figurativo que tienes en la espalda. Sí. Frustración, frustración, frustración. Y entonces comienzas a tener este pensamiento. Si no lo hago yo, no va a salir bien. Entonces más me vale hacerlo yo y asegurarme porque ya no confío en la gente que tengo, ¿no? Y entonces ahí ya comienza este término que muy bien dice el Alex, se convierten en hacedores y dejan de ser valiosos como líderes. Que nunca había escuchado a alguien que me explicara con tanta empatía de decir, a ver, no, hay que entender la otra parte de la moneda, ¿por qué llegan a ese punto? Claro. Por la carga de frustración. Es decir, las personas arrancan posiblemente con esta buena voluntad, esta disposición a dar confianza, falla uno, falla otro, y te empiezas a llenar de ese costal que te empieza a jorobar, entonces hay que ponernos derechos, mi estimado Oscar, y entonces se convierte en una carga. O sea, cuando alguien falla en tu equipo, Oscar, ¿tú qué haces? O sea, en serio, cuando alguien falla, ¿qué haces? Pues te tienes que meter a revisar el porqué de Ahí las está. cosas. ¿Y luego? Corriges, ¿Y luego? Y luego, vuelves a poner esa meta y validas que no vuelva a pasar. Ok. Yo lo que hacía antes era justamente lo que bien comenta Joel, ¿no? O sea, ya mejor lo hago yo. Y en ese mejor lo hago yo dejo de hacer las tareas de un líder, que es planear, que es dirigir, que es, ¿no? Y empoderar a esta Exacto. gente, ¿no? Ese es el paso empoderar. 2. Ese es el Ok, paso ok. 2 que a veces se omite. Porque uno a veces se las tiene que arreglar. Uno a veces tiene que meterse para corregir algo que no está mal, ¿no? Tiene que dar retroalimentación correctiva. Sí. El punto es que a veces nos quedamos atorados en el paso 1. Que yo Entonces hago y solo ya. corregimos
pero no empoderamos, no establecemos, no capacitamos, y entonces es un círculo vicioso. Sí. Me meto nada más a corregir, me meto nada más a decir cómo es, pero no paso al siguiente punto, que es establecer, que es lograr que esta persona por sí sola comience a funcionar, sin que tenga una supervisión excesiva de tu parte, ¿no? Sí, entonces, sí. ese es como el gran tema, ¿no? Ya. Está bien, sí, tienes que corregir, te la tienes que arreglar. Si no te las arreglas, pues comienzan a haber problemas. Pero también pasa al segundo punto, establece, empodera. Ya. Empoderas y después de empoderar, o sea, imagínate que viene esta recurrencia que le planteaba a Oscar y se vuelven a equivocar y se vuelven a equivocar. ¿Qué haces? O sea, terminas cerrando ciclos, terminas reposicionando a la persona, terminas interviniendo. ¿Qué haces cuando viene este continuo ciclo vicioso de te doy oportunidad, no se ejecuta bien? Hay que medir a lo mejor ciertos avances, hay que medir el esfuerzo, hay que reposicionar a las personas. ¿Qué sugieres en un caso así? Sí, yo antes de sentirme indignado, antes de decir, caramba, este no me sirvió, híjole, recursos humanos me está contratando gente que no cubre el perfil, Ya. híjole, es que la gente no quiere hacer lo que tiene que hacer. Antes de sentir esa indignación, comienzo a ver qué estoy haciendo realmente en establecerlo, qué estoy haciendo yo como líder en capacitarlo, qué responsabilidad estoy tomando por el éxito de este colaborador, ¿no? Y con toda la mejor intención del mundo, uno comienza a trabajar en pro de ese éxito de ese colaborador. Y seguro vas a tener que corregir una vez, seguro vas a tener que corregir 2 veces, 3 veces. Por supuesto, hay un 20% de personas que definitivamente no quieren, ya no quieren crecer, no se quieren superar y tendrías que ya tomar una decisión. Pero primero, pon de tu parte, ¿correcto? Antes de sentirte indignado y empezar a culpar a recursos humanos o a tomar estas ideas de que la gente no quiere hacer el trabajo, que la gente realmente son sí, o que lo tengo que hacer yo. Perezosas, exactamente. Es más o menos eso. Quitarte el ego de que lo tienes que hacer tú, ¿no? También. Sí, que hay claro. muchas veces el ego de, no, si no lo hago yo, no salen bien las cosas. Ah, sí, eso es otro tema, ¿no? Que es el protagonista, el líder. Es que si no lo hago yo, pues no va a salir bien. ¿Cuántos tipos de líderes te has topado? Híjole, qué pregunta. Digamos los top 5 de los líderes que tú digas y que dañan o incluso que son muy buenos para realmente llegar al objetivo empresarial. Sí, mira, hay como 4 estilos de líderes fundamentales y esto es conocido dentro del tema. Está un líder que es muy directivo, muy autoritario. ¿Sí? Hay un tipo de líder que es más entrenador, que le gusta más enseñar a las personas. Hay otro líder que es mucho de apoyar, baja ya la dirección y le gusta mucho apoyar a otros. Y hay un líder que es muy delegativo. No te quiero decir que estos 4 tipos de liderazgo sean malos. Los 4 son buenos dependiendo en qué condición o en qué etapa está el colaborador, básicamente. Que esa es como parte de la tesis de liderazgo situacional, ¿no? Esa es la esencia del liderazgo situacional, básicamente, ¿no? Y para los que no cancha. sabemos qué es el liderazgo situacional, ¿qué es el liderazgo Dice, y para los neófitos que no hemos escuchado ni hablar. Que para eso es este podcast, para aprender. Es decir, el liderazgo situacional, lo que he entendido es esta capacidad que tiene el líder de conocer a su gente, de identificar las cualidades de su gente y entonces dirigirse de una manera móvil entre estos 4 estilos. Algunos los apoya, algunos los impulsa, algunos se pone un poquito autoritario, ¿no? Sí, exactamente. Es cuando el líder, te había comentado que los 4 tipos de liderazgo no están mal, no son incorrectos. El punto es que cada persona o cada jefe tiene un estilo más fuerte que otro, de manera natural, ¿no? Ejemplo, si yo soy muy delegativo, voy a tener problemas con los de recién ingresos, ¿no? Voy a tener problemas con la gente que tengo que darle una estructura, que tengo que hacer que no sienta que está caminando sobre una alfombra, sobre un pantano, sino que lo voy a establecer. Voy a tener problemas con ellos porque soy delegativo, voy a pensar, no, ya debería ser, ¿no? Para eso lo contrataron. Es que, según Recursos Humanos, tuvo que haber hecho su trabajo. Él debe tener las competencias para hacerlo y no asume responsabilidades, que eso es un proceso de aprendizaje. O también puede existir el otro liderazgo natural que es muy directivo y va a tener problemas con la gente que ya sabe hacer su puesto.
porque va a aplicar una dirección excesiva y no va a comenzar a soltarlo, no va a comenzar a empoderarlo. Entonces, esto es lo que acaba también de comentar Alex, es cierto. Yo lo definiría es, uno, reconocer cuál es tu estilo natural, comprender los otros estilos que no conoces y tener la flexibilidad de adaptarte a la condición en que tiene el colaborador. Oye, y en un organigrama, Sí. organigrama empresarial debes de tener líderes. Y esos veces a sus líderes ellos tienen sus grupos. Incluso tú como líder debes de saber cuáles son las habilidades de ese líder para llevar a cabo, pues que las áreas trabajen de la mejor manera correcta y que ellos como líderes también se comunican. Uno de los grandes retos para uno como líder es que tú dices que un líder o comentamos que un líder debe de tener ese perfil, de tener ese ojo, de realmente ver todas las habilidades de esta persona como líder para potencializarlo. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces de esas te equivocas y escoges un mal líder? ¿Cómo tendrías que corregir esa parte desde tu liderazgo, desde la dirección, para realmente ver si ese líder te va a generar problemas o te va a ayudar a llegar a una meta? Muy bien, muy buena pregunta. A ver si entiendo. ¿Cómo yo puedo determinar Sí, o cómo puedo yo reconocer si me equivoco en escoger a un líder? sí, No, seguro puede pasar. Es dando el resultado que se espera. Mira, hay dos áreas que uno siempre tiene que tener presente con respecto a la dirección de personal, que es por supuesto el desempeño, todo lo que es el factor negocio y el factor personas, ¿de acuerdo? ya. El factor negocio tiene que ser muy claro, tiene que haberle Las metas. Las metas. cuáles son los resultados, qué se espera. Eso no tiene que quedar libre en Ok. una opinión abierta, ¿no? Tiene que ser muy específica. Eso es el factor negocio. El otro también, lo que habíamos comentado, ganar la disposición de los colaboradores, ¿no? Ya. Ahora, supongamos, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar varias, pero dos cosas muy comunes. Es que esta persona sea muy pro persona, ¿sí? Ajá. Y muy pro persona, pensando que eso es liderazgo. Muy descuida- prohumano. Muy prohumano, descuidando el factor del negocio, ¿sí? Y entonces comienza a tener amiguismo, problemas de disciplina, se comienza a ver la organización afectada. Ya. Y duramente, lo digo a los que están escuchando este programa, los que creen que el liderazgo es solo ser pro humano o pro persona, pues no, porque ni siquiera calificarías para ser jefe. No sé si me estoy Es explicando. un buen amigo, pero no es un buen líder. No es un buen líder, no calificarías definitivamente. El otro punto que puede estar pasando es que se enfoca únicamente en el desempeño, comienza a ver a los colaboradores como si fueran un número más, ya como también se ha comentado anteriormente, el número, dejando a un lado a las personas, bueno, ahí se van a convertir en un capataz, como hay muchos, como sobran dentro de la organización. Entonces aquí el tema es cómo tú conoces las mejores prácticas, las mejores técnicas, tanto el factor negocio, el factor desempeño, como el factor persona. Ya. Porque ambos tienen que jugar dentro del papel del liderazgo. Y la pandemia, ¿qué mostró de esta dualidad que estás diciendo? Somos más pro negocio, somos más pro persona. Llevó a la gente a exigirse en los dos lados. La pandemia en muchos sentidos fue un gran test para todo el mundo en distintos aspectos, desde personales, familiares, propósito de vida, cuidado personal, equilibrio, qué tan conectado estoy con mi trabajo. En muchos aspectos nos hizo reflexionar, aunque parece que el trajín diario ya se nos está olvidando la reflexión, ¿eh? Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué sale del liderazgo? ¿Consideras que también la pandemia puso a prueba el liderazgo organizacional? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Creo que sí. A todos, no solamente al liderazgo, al empleado, al socio, a cualquier persona. A todos nos puso a prueba, pero estamos en el tema del liderazgo. ¿Y por qué digo que sí? Porque cuando comienza a suceder esta crisis de la pandemia, ¿sí?, ya se empiezan a tomar decisiones no tan populares en pro de mantener la organización funcionando. Ok. Y entonces ya tienes que empezar a dar de baja al personal, empiezas a reducir costos, hay privilegios que las personas ya tenían como derechos adquiridos y lo comienzas a quitar, y eso por supuesto va a impactar en tu gestión de líder con respecto a identificarte o a que el colaborador se identifique contigo respecto a esas decisiones. Sí. Y empieza a haber, es casi inevitable, va a haber insatisfacción en el equipo de trabajo. Entonces ese es el gran tema en la pandemia, ya tienes que tomar decisiones de ¿qué hago? No puedo seguir manteniendo estas decisiones tan populares. Tengo que comenzar a velar por la perpetuidad del negocio, ¿no? Y tengo que sacrificar tal vez gente que ha sido leal
conmigo, hay gente, y por más que sea el del lado B, híjole, ¿cómo que Juan? Si Juan ha dado tanto en la organización, tal vez yo ya voy a ser el próximo. Y entonces comienzan a perder liderazgo, básicamente. Pero entonces no fueron decisiones no populares, pero que al final buenas decisiones o decisiones necesarias para sostener el negocio. Y va a ser líder dependiendo del resultado final. Porque tú puedes tomar decisiones impopulares, pero si a la larga Favorecieron eso va a el favorecer negocio, al sí. equipo, van a decir, no, ya entendí. Ahora entiendo la razón. Entiendo la razón, wow, por supuesto que sí. Sí. El punto es que el resultado final no sea tan óptimo, ¿no? Donde la organización más bien se contrae, donde el ambiente cada vez se enrarece, y entonces va a decir, esta decisión y este sacrificio, ¿para qué? Porque eso no es fácil ser líder, esto es un punto de vista. Lo primero que va a exigir un seguidor de su líder es que sea competente. Es lo primero. Lo que sea carismático y todos esos, ya son añadiduras. Esos temas románticos no están por encima de la competencia. Que tenga un bonito perfil en Instagram, ya es un agregado. Exacto. Queremos que seas competente. Claro, es la exigencia número 1. Esa es la exigencia número 1. Y cuando se falla esa exigencia, no importa que tengas lo demás, vas a perder presencia de liderazgo. Ya. Y entonces ahí es donde el resultado final de esas decisiones no populares es realmente vamos a estar mejor, realmente ya estamos revirtiendo la situación, ya estamos comprendiendo por qué se tomaron esas decisiones, porque ya vimos los resultados que nos han favorecido a todos como equipo de trabajo, y ahí ya sería la historia de ganarse nuevamente la presencia de liderazgo. Pero por supuesto, es un reto para todos, y más para los líderes, esta pandemia. Y la pandemia obviamente llevó a algunos a tomar decisiones impopulares, pero hubo otros que tomaron decisiones populares, es decir, a cuidar a su gente, a proteger a su gente, y que lograron también levantar el barco, ¿no? De una manera heroica. Mi mayor admiración, porque es cierto lo que acabas de decir. Conozco gente que dijo, aquí no se va nadie, aquí yo aguanto. Cortamos capacitación, aquí. que sufran los demás. Eso sí, ya no contratemos a Alex ni a Joel, pero lo demás sigue. Sí. Cero marketing, pero aquí seguimos. Cero marketing, pero ninguno de ustedes se va. ¿Están de acuerdo? Y por supuesto todo el mundo, sí, sáquenlos, ¿no? Nosotros estamos cuidando nuestro trabajo. No, pero sí es cierto, yo conozco, tengo 2 clientes donde asumieron responsabilidad por su gente, dijeron no se van. Y pasaron a través de la pandemia. Imagínate esa presencia de compromiso que dio él y cómo los colaboradores comienzan a retribuirle ese compromiso porque vieron que en las malas él estuvo ahí al pie del cañón. Claro, es una reciprocidad de compromiso, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ahora en estos esquemas híbridos que estamos teniendo, ¿qué detectas en el liderazgo? O sea, ha habido una readaptación. Creo que, por ejemplo, estos liderazgos autoritarios, pues también se han hecho presentes en el esquema híbrido, o tú consideras que han tenido que evolucionar, o estas personas muy preocupadas en el ser, en el individuo, han sido más populares porque hubo un movimiento emocional muy fuerte de mucho tiempo. ¿Qué ha salido del liderazgo ahora en estos esquemas híbridos y cuáles para ti serían como las mejores prácticas que podamos tener en un liderazgo híbrido? Ok, muy bien. Siento que todavía se está aprendiendo sobre el tema. Ese es mi punto de vista. Todavía estamos apenas en el inicio del camino. Habíamos comentado antes que esto no se detiene, ¿no? La dirección remota, el aprendizaje remoto, no se detiene. Ya es parte está en el chip ya de todo. Sí, una nueva forma de trabajo. Y de hecho, creo que hace 2 días vimos una estadística de que el 80% de los colaboradores valorizan más el trabajo cuando le dan la oportunidad de tener un trabajo home office, ¿no? Ya como que les gusta, es la mayoría. Yo no sabía, a mí me impactó, porque yo soy muy... O sea, la gente valora más 100% home office que híbrido. Eso, no tengo la fuente, pero vi esa estadística hace pocos días atrás. La vi, no tengo la fuente. No sé, pero sorpresivo. Para mí fue sorpresivo, pues yo siempre tengo la percepción que la gente le gusta compartir con la gente, convivir con la gente, estar en la organización. Pero bueno, ahí está esa estadística, no la tomen como verdad, pero la leí. Lo que sí es cierto es que la leí. Esa es verdad. Y sí me puse mis lentes. Aquí yo hago un paréntesis, Joel, nada más para complementar eso. Yo vi un estudio de Price Waterhouse, donde decía que lo que después de la compensación, lo que la gente más valoraba en este esquema híbrido es la flexibilidad. Y posiblemente tiene que ver con lo que estás diciendo. O sea, es decir,
yo quiero manejarme y en mi preferencia, pues para la gran mayoría posiblemente sea el hogar, ¿no? Pero efectivamente, o sea, esa posibilidad de yo quiero trabajar desde donde yo quiera, ¿no? Flexibilidad, home office, lo que sea, porque home office puede ser playa office, o puede ser montaña office, o puede ser office donde sea, o sea, realmente es esta flexibilidad lo que la gente en el fondo está buscando. Entonces estoy de acuerdo con el dato porque me hiciste recordar ese estudio de Price, pero adelante. Así es. Por supuesto que esto de metodología de escenarios híbridos, hay varios factores que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y estos factores se pueden dividir en dos, ¿no? Que es dónde tiene que hacer el trabajo el colaborador y en qué tiempo lo tiene que hacer, ¿no? Yo tengo clientes donde no pudieron definitivamente dar de baja, mejor dicho, no dar de baja, sino permitir que las personas tuvieran trabajos remotos o home office, porque la mayoría eran operativos en una planta, evidentemente. Claro. Ahí está el donde. Entonces ellos tenían que poder lidiar, incluso estuvieron a punto de ser cerrados como planta, donde tuvo negociaciones. Pongo un ejemplo, tengo un CEO que es cliente mío, donde está en Morelos y dijo, si yo cierro, definitivamente no vuelvo a abrir, porque no es fácil poner en marcha nuevamente esta maquinaria, sí, ¿no? El 95% de mi gente es operativa, porque es el vivero más grande de Latinoamérica. Y también le dijo al político, eso sí, cuando veas que en diciembre no hay Nochebuenas, después no digas que fue culpa nuestra, ¿no? Entonces ahí como que lo puso en jaque. Pero entonces es el dónde, el colaborador tiene que llevar a cabo sus funciones, y el cuándo y el cómo, porque a veces los colaboradores tienen que estar coordinándose con otras áreas. Entonces, en el área administrativa, por supuesto, podría ser como más simple, ¿no? O también en las áreas de venta, en las áreas de cobranza, en las áreas donde esos resultados son tan tangibles, sí, pues tal vez tú ya puedes decir, esto sería, pues, ¿para qué tenerlo acá, no? Si yo lo único que voy a ver es el número, el número es muy lo que te tangible interesa, sí, en el resultado. Entonces, ahí es donde tendríamos que tomar en cuenta tanto el dónde como en qué tiempo, ¿no? O qué coordinación o qué sincronización debe tener este colaborador en tiempo real con otros colaboradores de otros departamentos o de otras divisiones. Entonces ahí es donde hay mucho que valorar, ¿no? Cuando tomas una decisión de quién se iría a trabajo remoto y quién no se iría a trabajo remoto. Y con esta parte híbrida, como bien comenta Alex, la productividad, ¿no? ¿Ustedes cómo vieron en pandemia? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Creo que en estudios que tampoco, no sé dónde lo leí, cuándo lo vi. Mira, yo vi una charla espectacular de este caballero sobre ejemplos de empresas que incrementaron la productividad en la pandemia. Maravillosa, Alex, esa exposición en aquel momento. Si pudieras compartirlo, porque sí hubo casos realmente donde hubo gente que se puso en causa, fue proactivo, dijo, ok, este es el problema, ¿qué voy a hacer yo para avanzar? Y avanzaron a pasos agigantados, ¿no? Sí, hubo. Ahora resulta que en nuestro programa me entrevistan, ¿no? Sí, a ver, Alex, no, pero saca las fórmulas. Es increíble ese espíritu de colega de Joel. No, lo único que. Hay un estudio muy famoso de McKinsey que dice que hubo en el 2020 algo que se le llamó el heroísmo organizacional. Las organizaciones vivieron situaciones heroicas, la gente se estiró al máximo y la productividad aumentó. Después en el 2021 vino abajo, vino el burnout de decir, ya, fue exhaustivo, es insostenible y vino una caída y después un levantón a mediados del 2021 en el sentido de encontremos la nueva normalidad en la cual operar. Pero eso es lo que he visto referente a productividad. Hoy sí no sé cómo esté. Claro que hay ejemplos heroicos de empresas que se levantaron y que fueron extraordinarias y que, como decías, Joel, no despidieron a nadie como tus dos clientes, y hay muchísimos, ¿no? Que terminaron cerrando filas, cuestionando y además buscando canales de crecimiento y moviéndose por donde sea. Los famosos, de los que me encanta hablar, Davagualas en la India, repartidores de comida en bicis, sí, tipo Uber Eats, pero ellos los llevaban a los centros de trabajo. Ya. Comida de casa a centros de trabajo. No es de restaurantes, de casa. Pero ahora, como ya estás en tu casa, no necesitas que el Davaguala te lleve comida casera a tu trabajo. Ya estás en tu casa, también es tu lugar de trabajo. El Davaguala, ¿qué hace? Entonces, lo que empezó a hacer el Davaguala es ir a las granjas a traer comida a las casas. O sea, traer insumos, productos
a las casas. Y entonces se iban a las granjas para traer comida a las casas. Y son estas adaptaciones para no perder la gente, para enfocarse en la productividad, pero muy complicadas, ¿no? No, y el liderazgo que debes de tener para realmente adaptar todo ese nuevo modelo de negocio con tus clientes y con tus colaboradores. En el caso de nosotros como agencia de marketing, nos toca la pandemia y lo que hicimos fue trabajar. Ya habíamos trabajado de manera remota, pero pues era un espejo, era un 10% antes de pandemia trabajar vía remota y un 90% de manera presencial. Y yo creo que algo que comentan en la parte del liderazgo es entender, ¿no?, a tu colaborador. Y una parte de que también ellos entendieron, nosotros entendimos, o todos entendimos que la pandemia pues no era viable estar transportándote, viajar, porque te podías contaminar. Pues tomamos esa parte de decir, bueno, trabajen desde su casa, se ahorraron transporte, se ahorraron tiempo, y al final ahí la productividad también empezó a aumentar. Hubo mayor compromiso con los proyectos, se entregaban más rápido y descubrimos, o también muchas empresas descubrieron que la gente pues también se podía adaptar y que podía ser más productiva. Entonces la gente valora mucho esa parte de a lo mejor decir, oye, trabajo desde mi casa, soy más productivo y ya no tengo que ir a la oficina. Nosotros incluso antes en la parte presencial lo que hacíamos era que saliera la gente a la 1 de la tarde el viernes. Pero eso te hacía también a que ellos se enfocaran todavía mucho más y sacaran los proyectos. Claro. Qué buenas prácticas hoy nos ha dejado esto de la pandemia, Joel, en la parte de liderazgo, y qué tendríamos que hoy adoptar para que esto siga funcionando y el liderazgo esté muy de la mano con la productividad. Sí, muy bien. Desde el punto de vista de escenarios híbridos, por supuesto, la alfabetización tecnológica, ¿sí? Porque muchos de los líderes y jefes eran baby boomer o generación X, ¿no? Entonces tenían cierta resistencia a la tecnología, ¿no? Sí. Entonces tuvieron que comenzar a confrontar el tema, ¿no? Tuvieron que confrontar no solamente con las plataformas de juntas virtuales, sino de coordinación, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese sería el primer punto, ¿no? Yeah. Alfabetizarte tecnológicamente y dejar la resistencia. A mí honestamente me pasó. Yeah. Yo el 100% de mis productos eran presenciales, muy renuente a la tecnología porque mi hermano es brillante en el tema. Yo dije, yo tengo que ser diferente a mi hermano, ¿no? Porque todo el mundo, ay, es que yo tengo que ser otra cosa. Entonces, sí. Esa es mi explicación, ¿no? Y tuve que comenzar ya a aprender, tuve que comenzar a confrontar un poco más la tecnología. Y no solamente hablo por mí, también he tenido clientes donde tuvimos, a ver, hay que a todos nos movió, a todos. Hay que confrontar tema, porque si no... La tecnología se convirtió en un obligado, ¿no? Herramientas para planificar, herramientas para organizarse, herramientas para generar colaboración, herramientas para generar dinámicas creativas. Así es, muy bien. Entonces, la parte de la alfabetización tecnológica, ¿qué otra herencia, qué otra se está adoptando y se está teniendo a raíz de la pandemia? Claro. Al no tener tú a tus colaboradores presenciales, ese interés que habías comentado, creo que también podría ser una excelente respuesta. Interés en saber cuál es la realidad del colaborador que está trabajando desde la casa, ¿no? Porque hay situaciones donde el colaborador comenzó a trabajar desde su casa, pero su mamá no entendía lo que estaba pasando y la quería poner a planchar, ¿no? En horas de producción, la quería poner a que regara el jardín, las plantas, quién sabe. Entonces, deja de estar jugando en la computadora, sí, ¿no? Y entonces dentro de estas recomendaciones que realmente comencé yo a dar a algunos de los clientes y lo hacía por sentido común, realmente no era porque nadie estaba preparado en el tema, era que hicieran una especie de pequeño de weekly report, ¿no? De reporte semanal de qué situación están viviendo con el home office, si han alcanzado sus metas, qué necesitan o qué necesitan de la dirección para que tengas éxito en esta nueva modalidad, ¿no? Poder comprender un poco más esta realidad que estaban viviendo, porque al no tenerlos presencial no estás observando, sí. Tienes entonces que ampliar esa línea de comunicación, ¿no? Ampliar esa línea de comunicación para conocer el punto de vista, tanto las acciones exitosas del colaborador que está trabajando de forma remota, como también las barreras que tal vez está sufriendo para poder alcanzar esos propósitos. Se me ocurre que esa también podría tomar. Y es muy buena reflexión, ¿no? Acerca de todo lo que nos ha dejado la herencia
la herencia virtual. ¿Querías comentar algo, Oscar? No, me quedé pensando en todo esto y también hay muy buenas cosas que se pueden ir aplicando. Y lo interesante es de que nosotros a lo mejor teníamos cierta alfabetización tecnológica, pero Joel enfatizó de una manera muy clara en ello porque sí hay un sector generacional que se había rehusado y que se sintió obligado y que ahora también ven los beneficios. Ay, Sí, ¿cómo? esto por favor lo editan. y que en ese sentido, para mí también es una de las grandes herencias porque el mismo X o Boomer que venía arrastrando un estilo de trabajo ya de inercia de 30 años, 40 años, dijo, hay otras maneras, hay otras formas de colaborar, hay otras formas de poder dirigir a la gente, ¿no? Y se nos está acabando el tiempo, pero quería retomar algo que dijiste al inicio, que se me quedó muy grabado. Todos hablamos de liderazgo, aunque de repente es muy difícil encontrarlo, ¿no? El líder así como el amor. Y te quiero preguntar, Joel, ¿por qué será tan difícil si todos lo sabemos y si pareciera, lo que dijiste es sentido común? Sí, yo creo que eres un hombre con un gran sentido común y que puedes aconsejar a otros a estas decisiones que parecería de sentido común. Si entonces es en un sentido común, y por otro lado, todos lo hemos escuchado y sabemos, ¿por qué es tan difícil encontrar buenos líderes? Híjole, mira. O sea, ¿por qué no existen? O sea, si ahora todo el mundo sabe, ¿por qué no están? Si todo el mundo sabe qué es el liderazgo, porque hay una crisis de liderazgo. También he reflexionado sobre este tema. Nosotros, Alejandro, que nos dedicamos a formar líderes, sabemos que con toda la intención o la buena intención del mundo, estamos dando herramientas y técnicas para que ellos fortalezcan su gestión de liderazgo. Pero esto es una opinión personal. Esto vendría a ser como el 20% del avance de un líder. El otro 80% es que el líder trabaje en él mismo. Qué complicado, porque el liderazgo no es simplemente una sopa Maggi donde dice, aquí el agua, pon este polvo, revuélvelo y ahí vas a tener. O parecería ¿no? que necesitas un don para ser un líder, ¿no? Tendrías que tener un don, ¿no? Qué buen punto, Oscar. No, Sí, tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en ti como persona, y tienes que tener la intención. Y perdóname ahí que te interrumpa, porque justamente muchos de los que hoy nos encarrila la vida a ser líderes, muchas veces pensamos que no lo podemos ser y necesitamos ese don. Un don que hoy nos vienes a quitar esa venda de los ojos. Es el mito de que decir, solo no, hay un don y si no lo tienes te aguantas y ya estás marginado. Lo tienes que desarrollar y tienes que trabajar en él. ¿Cómo trabajamos en ti para tener, cómo trabaja uno en uno para tener ese liderazgo? Pero aquí el punto que está mencionando Joel, que se me hace valiosísimo, es ¿por qué no hay tantos líderes? ¿O por qué no hay buenos líderes? Porque no están dispuestos a caminar ese 80%, que es trabajar en uno. En ellos mismos. Excelente, ¿no? Mira, puedes ver tus dos enfoques dentro del liderazgo. O mejor dicho, del liderazgo ejecutivo, ¿no? Te promueven, ahora eres jefe, eres un ejecutivo, ¿de acuerdo? Y tú puedes tener dos motivaciones. Uno, la del privilegio de ser ejecutivo. Por eso trabajaste duro, por eso estudiaste, por eso te esforzaste, ahora eres ejecutivo. Ahora controlas cuerpo. Ahora controlas metas, ahora eres tu parte impulsadora de un equipo de trabajo. Y el otro factor sería la responsabilidad. La responsabilidad en trabajar en ti mismo y la responsabilidad en tener una intención en poder ser valioso para tu equipo de trabajo. Entonces, teniendo estos dos factores, he notado que muchos se quedan, no es que uno esté mal y que el otro esté bien, pero si te quedas únicamente en el privilegio de ser ejecutivo, no te vas a tomar el tiempo para manejar una comunicación difícil con un colaborador, en querer corregirlo, en querer desarrollar un equipo de trabajo. No te lo tomas porque te quedas en el privilegio. Estoy aquí para mandar, estoy aquí para que se hagan las cosas que yo quiero, estoy aquí para impulsar los propósitos o velar por los bienes o los intereses de la organización. Pero está bien, eso es parte de lo que se espera de un ejecutivo, pero la responsabilidad, que no es culpar al colaborador, no es culpar al jefe, no es culpar a la economía, sino la responsabilidad es qué estoy haciendo yo como líder para causar impactos positivos o negativos en mi entorno. ¿Cómo puedo yo como líder
realmente asumir responsabilidad por un colaborador que no está obteniendo el resultado que quiero. O yo como líder, ¿por qué debo intervenir en esta persona que está creando camarillas internas dentro de la organización? Si yo no tengo este factor de responsabilidad, eso a mí no es importante. Yo soy ejecutivo para mandar y para obtener cumplimiento. Entonces eso también podría ser, desde mi punto de vista, otro factor por el cual es tan complicado tener liderazgo. Es un ancla, el ancla de la responsabilidad, del compromiso, del compromiso que va más allá de mi tarea o de mi job description o de mi área de gestión. Así es un compromiso que trasciende fronteras, que no va a estar escrito en el papel, pero que tiene que estar escrito en el alma, ¿no? Eso está muy bueno. ¿Qué tienes escrito en el alma, mi amigo, como líder? Pues llevar con alegría y con una muy buena intuición a todos los equipos para que se salgan a pelear codo a codo y sacar el barco adelante. ¡Ah, está bonito! Muy bien. ¡Eso, mi Oscar! Muy bien, Oscar. Estar con alegría y con muy buena intuición para que codo con codo puedan sacar el barco adelante. Pues mi querido Joel, ha sido un gustazo tener este diálogo. Se nos ha agotado bueno, no se nos ha agotado, podemos seguir hablando, pero el tiempo es el formato que tenemos establecido. Y ha sido muy enriquecedor lo que nos has compartido. Y queremos preguntarte la última, que es nuestra pregunta rompiéndola. Si una persona, en México decimos romperla, es decir, tener éxito en la vida, ¿no? Sí. Claro. Si una persona la quiere romper en la vida, ¿cuáles para ti serían los 3 consejos que le darías a esa persona que digo, ¿cómo la rompo en la vida? Llegan contigo, Joel, ¿cómo hacerle para romperle en la vida? ¿Cuáles serían tus consejos? Híjole, no soy mucho de dar consejos, pero se me viene a la idea, pues, el diálogo interno que tengas contigo, ¿no? Lo que tú te dices a ti mismo es más importante de lo que otros puedan decir de ti. Y si te estás diciendo que no puedes, si te estás diciendo o te estás enfocando únicamente en las barreras, en las dificultades, te vas a quedar ahí atrapado. Entonces tu potencial, en mayor o menor grado, se va a estar reduciendo. Muy ¿no? bueno. El otro punto es siempre querer florecer y prosperar, ¿no? Y que es florecer y prosperar es avanzar tangiblemente en tus metas y obstáculos, reconociendo cuáles son esos obstáculos que son físicos, que pueden estar impidiendo de que tú la rompas, por decirlo así, pero muy importante, que va muy relacionado con el anterior, cuáles son esas barreras que te estás contando a ti mismo para romperlas, ¿no? Y como tercero se me ocurre la ética, de verdad, ser ético, de verdad tener una intención fidedigna, no de impresionar, no de querer agradar a otros, sino de hacer lo correcto. Como decía Aristóteles decía, cuando haces lo correcto en las cosas cotidianas de la vida, estás preparado para hacer lo correcto en las cosas trascendentales de la vida, ¿no? Entonces uno a veces piensa que va a hacer lo correcto cuando ya pasen esos objetivos que uno está esperando, esas cosas trascendentales, y no, todo comienza en la disciplina del día a día, ¿no? Ya. Y entonces podría yo decir la ética, mi estimado. ¡Wow! ¡Qué riqueza nos has dejado, Joel! ¡Claro que eres buen consejero! El poder tener este diálogo interno que supere al diálogo externo, florecer y prosperar, ¿no? Esta búsqueda siempre de ir por cosas tangibles y siempre en un marco ético. Al final de cuentas, cuando viene la posición se muestra de qué estamos hechos. Exactamente. Y cuando llegue el liderazgo, que se vea que somos de una sola pieza. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Oscar, ¿algo que quieras comentar, agregar? Pues me llevo esta parte de liderazgo, es un muy buen, ¿cómo decirlo? Dentro de una empresa es algo que todos los dueños de negocio deberían de tomar en cuenta para que su empresa salga adelante. Entonces, como tú dices, un curso a lo mejor no te va a formar o no te va a hacer que seas un buen líder, pero si hay alguien que nos pueda ayudar, nos pueda dar la visión a dónde ir, que contacten a Joel. Que contacten a Joel. Ahí está, han gracias. estado saliendo sus redes y él nos va a dar este 20% para que después nosotros decidamos ejecutar el 80%. ¿20% de descuento o cómo? No, 20% de la parte que puede proveer alguien externo a un líder en un curso o en un entrenamiento, y después el 80% es nuestra responsabilidad. Joel, un gustazo. Gracias por venir. Gracias, Joel. Muchas gracias a todos los que nos ven. Nos vemos en la siguiente emisión de Rompiéndola. Gracias.
Taba Networks presentó